Bienvenidos a Punto y Coma. Y oigan, empezamos con una pregunta. ¿Qué tal durmieron anoche? Porque fíjense, el insomnio es la nueva epidemia de México. De acuerdo con estadísticas, gran parte de la población en nuestro país padece algún problema para poder dormir. ¿Qué detonará esto? Bueno, el estrés laboral, preocupaciones en el hogar, problemas económicos o tal vez incluso problemas psicológicos. Esto lo averiguaremos hoy en Punto y Coma. Bienvenidos. Más de 20 millones de mexicanos padecen insomnio, así lo advirtió Javier Velázquez Moctezuma, director de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ante esta situación, señaló que esta enfermedad debe ser considerada una epidemia en el sector salud por los accidentes que puede ocasionar en quienes lo padecen. Las personas que duermen menos de 5 horas por noche tienen 4 veces más posibilidades de padecer diabetes mellitus tipo 2, además de un 45% más de posibilidades de sufrir un infarto al corazón. Además, disminuye la velocidad de reacción y falla la memoria de trabajo, disminuyen la atención, la concentración y pueden generar accidentes viales o laborales. Por otro lado, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2016, indica que el 28.4% de la población encuestada, equivalente a más de 20 millones de mexicanos, padece dificultad para dormir. Es por ello que algunos especialistas recomiendan mantener una buena alimentación, practicar deporte y eliminar las jornadas de trabajo extenuantes. Grupo Imagen, Excelsior Televisión y este programa Punto y Coma le dan las condolencias a nuestro productor Alejandro Arturo Guevara Montoya y a su familia por el fallecimiento del señor Salvador Montoya Juárez. Descanse en paz. Pues qué bueno que está con nosotros aquí en Punto y Coma. Nuestra querida Paulina Silva nos dio la introducción a este tema, porque seguro no dormiste bien, ¿o sí? ¿Se me nota? No me digan que se me nota, por favor. Pero seguramente muchas personas no pudieron dormir bien anoche o las últimas noches, así es que hoy les traemos la solución infalible. Esperemos que sí. Sí, Mariana H., creo que tú sí duermes a pierna suelta, ¿no? Sí, estás loca. ¿No? Yo, desde que tengo uso de razón, no duermo. No me puedo dormir, digamos, temprano, me despierto a la mitad de la noche, me despierto demasiado temprano y luego, si me logro dormir, tengo muchas pesadillas, o sea que yo soy candidata de ser paciente de la doctora. Pues sí, le vamos a preguntar a la doctora Guadalupe Terán. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que este tema de verdad es demasiado preocupante en la sociedad, principalmente la mexicana. Es un tema del que habla la gente, es un tema del que preocupa y pasa, pero nadie lo dice tal cual. O sea, como que hasta parte del sueño es como algo privado y no están preguntándose por qué no se está durmiendo bien. Pero además hay un montón de consecuencias que trae el no dormir bien. Claro, y a veces creo que más que no se hable del tema es que te acostumbras y crees que eso es lo normal, ¿no? Sí. Como que crecimos en una idea en la que roncar era normal, si roncabas era porque estabas descansando y si te quedas dormido en todas partes, pues también es lo normal, ¿no? Ahí te vas compensando, pero en realidad, afortunadamente, ahora hay muchísima información que nos dice que hay una manera de dormir bien y que eso va a impactar directamente en tu calidad de vida, ¿no? Aparte de no dormir, hay la tos. Que no deja dormir también. No, justo estaba platicando con otras personas y me decían, no, yo no puedo dormir, yo tengo que tomar pastillas para dormir. Otro, no, yo me despierto tal. A mí me pasó también, yo dormía de verdad, o sea, yo ponía la oreja en la almohada en donde fuera y me quedaba. Hasta la fecha, en el avión, donde yo duermo. Pero hay noches que de repente a las 3 de la mañana, ¡pum!, me despierto. ¿Eso ya es insomnio? Cuando te despiertas muy temprano. Sí, justo el insomnio puede ser o la incapacidad para quedarte dormido en la noche o bien despertar en la madrugada y ser incapaz de volverte a dormir o también despertar muchas veces durante la noche e incluso despertar con una sensación de cansancio, de que no dormiste lo suficiente. A todo esto, si se presentó
de una forma recurrente en las últimas 4 semanas, ya podríamos estar hablando de un insomnio. Ahora sí, perdón. ¿Qué se considera? Es una pregunta muy básica. ¿Qué se considera dormir bien? Porque hay gente que dice, yo con 5 horas la armo. Hay gente que dice que con 8 y hay gente que de plano no se puede despertar aunque haya dormido 10. Entonces, digamos en promedio que es una noche de un buen sueño. En los adultos, dormir bien, diríamos que es dormir entre 6 horas y media y 9 horas por noche. Y es muy importante que estas horas sean continuas, que sean durante la noche idealmente, y que el indicador va a ser cómo te sientes a la mañana siguiente. Si tú duermes 6 horas, pero en la mañana estás con energía, de buen humor, funcional, productivo, etcétera, eso es lo que tu cuerpo necesita. Pero si tú tienes que dormir 12 horas para sentirte así, bueno, eso es tu genética, así es como tienes que dormir. Ahora, es importante identificar que los extremos tampoco son buenos, entonces también el que se queda dormido en todos lados o el que pone la cabeza en la almohada y se queda dormido, tampoco necesariamente es que esté durmiendo bien. A lo mejor trae una deuda de sueño, por eso en cuanto puede se duerme. Entonces, bueno, estas horas y en el día estar con energía funcional y obviamente sin ninguna queja de sueño, ¿no? Ahora, doctora, a mí me gustaría que nos hiciera como una radiografía de lo que está pasando en cuestión de sueño en los mexicanos, porque según cifras oficiales, 20 millones de mexicanos sufren algún tipo de, pues de dificultad para conciliar el sueño. ¿Y esto qué está provocando en nuestra vida cotidiana? Claro, muchas personas experimentamos problemas para dormir como muy identificados si tienes, por ejemplo, algún estresor en particular, ¿no? Te cambiaste de casa, traes un problema, mucho trabajo, no puedes dormir, eso es hasta está dentro de lo normal, pero si esto ya se está repitiendo, entonces ya tienes un problema crónico que necesita atención. Y aquí lo importante es mencionar que esto ya está apareciendo desde la infancia. O sea, hay niños también que ya no están durmiendo lo suficiente y entonces aquí habría que diferenciar los que no pueden dormir porque tienen una enfermedad y los que no duermen porque no están dedicando el tiempo suficiente, ¿no? Digamos que ellos quieren restringirse de sueño y están durmiendo menos porque también dormir a lo mejor en algunas poblaciones pareciera estar subestimado, ¿no? Si duermes pierdes el tiempo y si tienes muchas cosas que hacer, le vas robando tiempo al sueño y entonces esto impacta en el día. Y entonces ahora vemos que los que no duermen bien tienen muchos problemas de salud en general, son más vulnerables a tener gastritis, colitis, estreñimiento. No, estreñimiento. Sí. Bueno, tienden también a deprimirse y además son más vulnerables a tener accidentes incluso de tránsito, accidentes trabajando, son menos productivos, etcétera, ¿no? Doctora, ¿nos permites hacer un punto y coma Claro para seguir sí. con este tema? Yo los voy a invitar a que participen. Vamos a responder la pregunta de Twitter, que es, ¿el insomnio en México se está transformando en una epidemia que parece no parar? ¿Y a qué crees que se deba esto? ¿A problemas psicológicos, a problemas económicos, problemas en la familia? Todos los anteriores, puedes responder en @.icoma_tv, pero además pon ahí, comenta, o sea, ¿cuáles son tus síntomas por los cuales crees que tienes insomnio? ¿Qué te ocurre a ti cada noche? Participa con nosotros. Seguimos en Punto y Coma y mire, el insomnio en México se está transformando en una epidemia. Hace unos momentos la doctora nos comentaba que ya ni siquiera respeta edades. Y esto me viene me viene la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué tanto influye el celular, las nuevas tecnologías para que no podamos dormir o durmamos menos? Porque bueno, estoy segura que todos antes de dormir estamos con el celular viendo qué está pasando en Facebook, en Twitter, las noticias. ¿Qué tanto O lo está tenemos a un afectando lado esto? de la cama. Ajá, también. Afecta mucho y la población más vulnerable son los adolescentes en este sentido. Las redes sociales están más activas en la noche, en la madrugada. ¿Y qué sucede? Si tú estás estimulando a tus ojos con luz artificial, el cerebro identifica que hay luz, que puedes estar despierto y entonces vas a tardar más tiempo en conciliar el sueño y tu sueño va a ser menos profundo. Lo ideal es que los adultos, 30 minutos antes de dormir, ya no veamos ningún tipo de pantalla electrónica, ni dispositivos de celular, tableta, televisión, nada. Que es lo que casi todos hacemos, además. Sí, exactamente. Oye, nosotros vemos la tele hasta que nos quedamos dormidos. Eso es un muy mal hábito. De hecho, lo ideal es que la tele no esté en la habitación porque pasa esto mismo, ¿no? Te condicionas a la luz, esto no te deja dormir y a veces hay quien dice, es que yo para dormirme me tengo que arrullar con la televisión y esto es un muy mal hábito. Entonces, lo ideal es saca la tele de tu cuarto y media hora antes mejor date tiempo de desconectar
desconectarte, porque otra causa muy común del insomnio es el estrés, ¿no? Entonces, date esta oportunidad de relajarte. Por ejemplo, leer ayudaría. Leer siempre y cuando leas algo que te distraiga, que te relaje, que hasta te aburra, porque si lees algo muy interesante o eres un lector asiduo, exacto, te picas y ya no te vas a dormir. Y no leer con la tablet, que es lo que... También, porque yo ¿no? no tengo, fíjate, tramposa, yo no tengo la tele en mi cama, doctora, pero tengo la tablet. Exacto. Sí, claro. O si lo no mismo. esto, o sea, yo me pongo así como posición fetal, de así, viendo las fotitos hasta que ya más o menos, ¿no? Pero justo, estás viendo Twitter, entonces, no manches, y te enganchas con otras cosas. Exacto. Otra que yo recomiendo es tener juntos siempre una libretita para decir, o sea, si no somos de agenda o no, así decir, pero son cosas idiotas. A veces es, se me olvidó comprar leche, comprar leche, no olvidar llevar los zapatos y no olvidar poner el shampoo para el gimnasio. Porque entonces empiezas, oye, que no se me olvida, bueno, mañana me acuerdo. Entonces, esos pequeños pendientes que ya no pusiste en la agenda, apúntalos y ya te quitas de estrés. Y ¿Pero no solo esos te los generan el pendientes. insomnio? En A mí algunas sí. personas, justo. Y a veces no nada más los pendientes, a veces los problemas, ¿no? O sea, traes un problema que te está dando vueltas, te vas a acostar, no te puedes dormir, te pones a pensar y esto te genera ansiedad y ya después eso no te deja dormir. Entonces, igual, párate, anota ese problema, cómo podrías resolverlo, qué puedes hacer y entonces ya como que solucionas ese pendiente y es más fácil que puedas conciliar el sueño. Y pensar también en qué puedo hacer ahorita. O sea, desde mi cama a las 3 de la mañana, ¿qué puedo hacer para resolver ese problema o cualquiera de los otros? Nada. En este momento no puedo hacer nada. Y otra cosa, ahorita que te reías de eso te causa insomnio, es, una vez leí un libro de una escritora japonesa, el libro se llama Kitchen, y decía una frase que me encanta, que es, en el insomnio las hormigas se convierten en elefantes. Claro. Entonces, la angustia que te provoca el decir, híjole, es que no sé si voy a tener lugar de estacionamiento mañana en mi primera cita, pues se resuelve así. Pero en el insomnio ya lo hiciste un problemón y entonces al día siguiente llegas y ves que hay un estacionamiento exactamente enfrente y dices, le dediqué 2 horas a esta estupidez, ¿no? Entonces recordar que esas hormigas se convierten en algo mucho mayor. Oiga, doctora, Claro. había dicho, que está súper interesante, que hay las causas del insomnio, ¿no? El estrés, todos los aparatos electrónicos que nos hacen un mal sueño, pero en el corte hablaba de un insomnio psicológico. Hay que irlo platicando porque un poco eso, a ver, Mariana ya, ¿no? Tiene su libretita y va a ir apuntando que eso lo puede ir resolviendo, ¿no? Otros que decimos, bueno, ya resolvieron sus problemas financieros, pero siguen teniendo este insomnio. Lo que yo te platicaba, ¿no? De que a las 3 de la mañana me despierto y me enojo por eso, porque me despierto. O porque cuando tenía mi panzota de embarazada, me tenía que sentar para voltearme. Y ahora que ya no tengo la panzota de embarazada, me sigo sentando para voltearme y me enojo y me despierta. Tú decías que eso es psicológico. Platícale a la gente. Es como un insomnio aprendido. Tú no puedes dormir a lo mejor porque te cambiaste de casa, estás en el periodo de adaptación, pero pasa ese periodo y sigues sin poder dormir y es porque ya generaste estas ideas, estos pensamientos donde estás despierto y te enojas porque a lo mejor tu compañero de cama sí está dormido o te enojas porque otra vez me desperté y eso te hace sentir muy mal y entonces todo el día estás pensando ojalá que hoy sí pueda dormir porque si no me voy a sentir mal y si no duermo me muero y qué me va a pasar. Entonces estos pensamientos ya generan una aversión al sueño, ¿no? Ya dormir no es un placer, dormir ya es algo que estás peleando todo el tiempo, forzado. Entonces, ese tipo de insomnio psicofisiológico ya requiere una intervención psicológica para que justo reestructures tus emociones, tus pensamientos y que vuelvas a disfrutar irte a dormir, ¿no? También existe, me imagino, que el insomnio postraumático. Yo no sé si ustedes, pero seguramente alguien que nos esté viendo a nosotros, yo he soñado, después del temblor, sueño con la alerta sísmica. Entonces como que me estreso porque digo, no sé si estoy soñando o está sonando en la madrugada y como que se mete en tu sueño. Entonces a cada rato estoy oyendo la alerta sísmica. Me imagino que es lógico por el trauma del temblor y que eso tendrá que ir pasando. Si llega el 2020 y sigo oyendo la alerta sísmica, entonces tengo un problema. Bueno, yo no esperaría hasta el 2020. Idealmente esperaríamos después de un episodio traumático de este tipo, a lo mejor unos 3, 4, hasta 6 meses. Y si no se extingue este estrés y seguimos pensando en esto y no podemos dormir, sí vale la pena acudir con un especialista para que nos dé herramientas y que esto no se vuelva un insomnio crónico, ¿no? Claro.
¿Qué pasa con las pesadillas, doctora? ¿Cómo se pueden resolver? ¿Se pueden resolver las pesadillas? ¿Qué pasa con eso? Yo te digo que en mi experiencia, no. Hay cosas que ayudan y hay cosas que no, pero así de resolver, no. E incluso podría pensar, lo digo de manera empírica, que hasta son buenas las pesadillas. Liberas un poco de estrés, ¿no? O te revelan cosas. Pues mira, soñar tiene que ver con lo que vives y lo que conoces. Entonces, cuando tú estás dormido, tu cerebro estructura de cierta manera la información que tienes y si tú, por ejemplo, tienes alguna situación que te estresa, que te preocupa, pues te vas a ir a dormir y lo vas a manifestar en forma de pesadilla. Entonces, cuando traes mucho estrés, muchas preocupaciones, incluso un problema de depresión, ansiedad, se van a incrementar estas pesadillas. Entonces, no es normal tenerlas. A veces incluso nos hablan de que no estás respirando bien durante la noche. Por ejemplo, quien está teniendo pesadillas recurrentes de que lo persiguen, de que se ahoga, a lo mejor efectivamente se está ahogando y su cerebro está interpretándolo a través de esta pesadilla. Entonces, las pesadillas también, cuando se presentan recurrentemente, hay que atenderlas, hay que ver el origen. En los niños, por ejemplo, hay que descartar que no estén siendo víctimas de bullying o de algún tipo de abuso y que lo estén manifestando aquí, ¿no? No, hombre, yo sí tengo unas pesadillas muy feas, pero sí hay cosas que digamos, que entiendo en un sueño recurrente, que es tal cosa, el vértigo, o es un sueño con mi mamá, ¿no? Que me peleo y me peleo y me peleo. Entonces digo, a ver, tienes un asunto pendiente con tu mamá. No quiero decir que me lo está revelando como una bola de cristal, pero sí te da como algunas claves de decir, híjole, aquí hay algo que resolver. Y esto tiene que ver con para qué sirve dormir, ¿no? Ajá, cuando exacto. dormimos, el sueño cambia a lo largo de la noche y una parte importante la dedicamos a soñar y cuando estamos soñando también se consolida el aprendizaje, la memoria, se resuelven problemas, justo por esto. Duermes y tu cerebro organiza la información que tuviste durante el día y entonces eso te puede ayudar a resolver problemas. De hecho, hay anécdotas históricas de grandes descubridores que en un sueño encontraron la pieza que estaba haciendo falta, ¿no? Y es porque justo dormir es importante también para esto. Justo, acabas de decir algo muy interesante. ¿Para qué sirve dormir bien? Pues lo primero es para descansar, para que se restaure tu cuerpo, para Las que recuperes células. energía, pero también para la síntesis de proteínas, para que se consolide el aprendizaje, la memoria, para que tu sistema inmune se recupere. Esto es muy importante porque si no duermes bien tiendes a enfermarte más y tardas más tiempo en recuperarte. Otra cosa importante que hace el sueño es el crecimiento, por eso es tan importante que los niños duerman. Cuando dormimos se libera la hormona del crecimiento, entonces un niño que no duerme bien puede tener problemas de retraso en la talla. Incluso dormir bien sirve para bajar de peso o por lo menos para no subir, ¿no? Oye, voy a dormir ahorita. ¿Cuánto es lo recomendable, doctora? Para los niños, ¿cuánto deben de dormir los adultos? Y además, ¿qué pasa, por ejemplo, si se duerme más de 9, 10 horas diarias? Bueno, ¿También los niños contraproducente? tienen que dormir, por ejemplo, un preescolar tiene que dormir alrededor de 12 o 13 horas por día, incluyendo la noche y las siestas. Wow. Un niño que va a la primaria tiene que dormir alrededor de 11 horas. Y un adolescente entre 8 y 10, un adulto, como les decía, entre 6 y media y 9. Y es muy importante tomar esto en cuenta, porque mucho tiempo nos han dicho que hay que dormir 8 horas, ¿no? Y lo tomamos como general. Sí. Y en México nosotros acabamos de hacer una investigación donde vimos que los niños escolares están durmiendo hasta 3 horas menos de lo recomendado y somos de los países que menos duermen. Entonces, esto nos habla de niños que están rindiendo mal en la escuela, que están agresivos, que están hiperactivos y muchas veces diagnosticados con otras enfermedades cuando lo único que tienen es que no duermen bien. Oye, Como nuestros productores, la verdad, los despiertan a las 3 de la mañana, creo que despiertan para estar aquí, de verdad. No, O sea, por ejemplo, gente como Paco Sea, que es el conductor de Noticiero de la Mañana, entra al aire a las 6. tiene que estar desde las 4 aquí. Pues imagínate. Se levanta a las 3, ¿no? Ahora, pero justo, por ejemplo, ¿es un mito o qué pasa cuando las personas empiezan a envejecer? Dicen que ya no pueden dormir más. Y entonces, la verdad, Sí. las personas Sí. los adultos mayores, Se despertaba mi viejitos, abuelito a a las las 5, 5. 4 ya se están maquillando, Sí. algunas mujeres, otros ya están haciendo, van a pasar El desayuno, ¿Por todo. qué? Bueno, el sueño cambia a lo largo de la vida conforme a nuestras necesidades. Entonces, un adulto mayor generalmente ya requiere dormir menos horas, pero también se recorre su ciclo de sueño. Normalmente se van a dormir temprano y despiertan en la madrugada, a lo mejor 4, 5, y ya no tienen sueño porque ya durmieron lo que necesitaban, solo están desfasados. Aquí habría que ver qué tanto esto está afectando su dinámica social, sus actividades,
para hacer un ajuste, y si no, pues explicarles que es normal y que mientras se sientan bien, está bien. A veces ellos abusan de las siestas, entonces todo el día se están haciendo varias siestas y en la noche ya no duermen bien también. Eso sí, Entonces, sí. bueno, hay que ver todo. Cabecean mucho nuestros Sí, hijos. exacto. Sí, sí. Sí, ¿va? Me han dicho de todo. A ver, tecito de hoja de lechuga, tecito de manzanilla, leche caliente con azúcar, échate un traguito, sí, unos whiskies, como no. Haz mucho ejercicio, todo. Pon una hojita de lechuga abajo de la almohada y ahí va la idiota con la puta madre, ¿no? Alimentos. De hecho, cena lechuga también dicen que Sí, tienes que cenes cenar. lechuga. Sí, sí, sí. O que tomes pastillas. Yo no tomo pastillas porque no quiero engancharme en una dinámica de pastillas, pero alimentos, independientemente de los un toque de mota también, ¿no? Todavía no se permite. Todavía no, bueno, es medicinal para mí, Sí, mi sí. condición. Digamos que independientemente de las pastillas para dormir, ¿qué se puede hacer de manera natural? Bueno, la alimentación es lo que comes y cuánto tiempo antes. Entonces se recomienda cenar 2 horas antes de irte a acostar, tomar una cena ligera que sea fácil de digerir, y hay algunos alimentos que producen triptofano, que es una sustancia que nos va a ayudar a dormir mejor, y esta está en la lechuga, en la leche tibia, ves, está en ya la ves. avena, está en algunas otras semillas. Entonces puedes consumir algunas de estas y te va a ayudar a relajarte, a inducir el sueño. Todo esto si tu problema es leve y si no tienes Claro. una causa física que no te está dejando dormir. O lo que tú dijiste, o emocional. Exactamente. O O psicológico. también funciona a veces lo que tomas o lo que no tomas, ¿no? Muchas personas dicen, yo tomo el café y a mí no me hace nada. Bueno, se ha comprobado que la cafeína va a inhibir el sueño, entonces no te va a dejar dormir profundamente, aunque no te tardes en quedarte dormido. Entonces, sí se recomienda después de las 6, 7 de la tarde ya no tomar ninguna bebida con cafeína, ni con taurina, ni con ni tabaco, por ejemplo. Y también hay que evitar el alcohol, porque si bien el alcohol te relaja y puede hacer que te duermas más rápido, una vez que te duermes hace que te despiertes muchas veces. Entonces, aunque te duermas rápido, no descansas. Y otra cosa importante es el ambiente, ¿no? O sea, tienes que tener un ambiente que promueva dormir, ¿no? Si estás en una habitación donde hay ruido, donde está iluminada, donde entras y está todo tirado, obviamente eso no inspira a dormirte, ¿no? O estás durmiendo con la persona inadecuada. Estamos con la doctora Guadalupe Terán, quien es especialista de la UNAM en estos temas de sueño, y justamente estas son algunas de las causas por las que no podemos dormir, pero también queremos invitarlos a que participen a través de nuestra cuenta de Twitter, que nos comenten por qué no pueden dormir ustedes y por supuesto que contesten nuestra pregunta de hoy, que es: ¿el insomnio en México se está transformando en una epidemia que parece no parar? ¿A qué creen que se deba? 7% problemas psicológicos, 24% opina que son problemas económicos, 0% problemas en la familia, 69% parece que no le importa la familia, Sí, exacto, pero no, hombre. 69% todos los anteriores. Pues participen y regresamos. Esto es Punto y Coma. Yo les voy a hacer una pregunta. 2 de la mesa son mamás, 2 no somos mamás. Y siempre te dicen, cuando estás embarazada, todo el mundo te dice, aprovecha para dormir ahorita porque luego no vas a poder. Aprovecha para comer caliente porque luego no vas a poder. Sí. Aprovecha para salir de fiesta. Y todo eso es neta. Yo no soy mamá, pero lo he visto con mi hermana muy de cerca, que es cierto. O sea, de pronto no comes caliente, no duermes igual y no puedes salir de fiesta cuando tú quieras. En el caso de las mamás... bueno, y después viene la angustia, ¿no? La angustia que si está durmiendo bien, que si Ya tosió. que si ya tosió, que si va a entrar a la primaria, que No, si salió, de hecho, ahí que te si... va, ahí te va, Mariana. Que si ya lo escuchaste que fue al baño y se tardó un poquito de más, Ya. tu oído, chin, tiene diarrea. Hasta eso, ¿sí o no? ¿Cómo es? Lo que pasa es que te ¿Cómo voy vuelves a dormir bien? selectiva, Oiga, no me pidan que esté de buen humor sin a dormir. Desde el embarazo, las hormonas van a afectar nuestra forma de dormir, entonces harán que duermas, al principio del embarazo duermes más, pero después entre la incomodidad de la panza y todo esto, ya no te acomodas, empiezas a roncar como consecuencia del incremento de peso y todo esto ya no deja que descanses bien. Después nace el bebé y justamente desarrollas como un instinto en el cual estás perceptivo, pero por ejemplo, puede
levantarse tu esposo, hacer cosas, hacer ruido, puede el vecino hacer ruido y no te despiertas, pero sí te despiertas cuando es un ruido de tus hijos, porque nuestro cerebro está reactivo a los estímulos externos, pero debe ser selectivo. Es como, por ejemplo, si tú vives cerca del aeropuerto, ya no te vas a despertar con el ruido de un avión, pero si hay un choque te vas a despertar, porque siempre mantenemos cierto grado de conciencia justamente para sobrevivir, ¿no? Si hay un estímulo que nos pone en riesgo, tenemos que reaccionar, ¿no? Y en mi caso, doctora, yo sí tengo que presumirlo, duermo sola, mi cama es solamente para mí, pero, por ejemplo, en el caso de las parejas donde el marido o la esposa ronca, ¿qué pasa? Porque hay ahí como una estadística de que esto, deriva en divorcios o al menos en separaciones, porque las parejas dicen, bueno, es que roncas mucho, no me dejas dormir, mejor me voy a otro cuarto, y comienza ahí como ya la separación de las parejas. Sí, de hecho en algunos países era causal de divorcio que el ronquido, porque sí, efectivamente, estás junto a una persona que está roncando, pero no solo eso, a veces dejan de respirar, entonces se están ahogando, entonces te angustias, lo estás despertando, estás viendo que no se quede ahí en un infarto, etcétera, entonces ninguno de los dos descansa. Lo que hay que hacer es llevar al roncador a la clínica y entonces ahí lo atendemos, hacemos que deje de roncar, que respire bien y los dos pueden volver a dormir. Aunque también en algunos casos es saludable dormir separados, ¿no? O sea, pueden estar en la misma habitación, en camas separadas o incluso en habitaciones diferentes y así cada uno tiene su espacio, ¿no? Y eso es muy saludable. Ay, no, pero para el cuchareo es básico. Bueno, ahí depende de cada quien, pero se vale en algún momento que duermas solos y así descansas mejor, ¿no? Y a veces eso mejora la relación de pareja incluso. Es que sí es cierto, porque de pronto, o sea, a ver, yo dije algo muy romántico, o sea, el cuchareo es increíble, ¿no? Pero ya al ratito es como de... Ay, ya. Sí. ¿No? Dijiste algo muy romántico ahorita, pero en el corte dijiste algo totalmente soez, que hay gente que en la primera relación no quiere dormirse. ¿Por qué, Fabi? ¿Por qué me expones? Hay gente, pues sí, nadie duerme. La primera vez que duermes con una persona, no duermes tranquilo porque siempre tienes miedo que se te salga un pedo. O sea, la neta, sí. o que ronques o algo así, pues sí. Y, por ejemplo, la neta es muy, muy rico de pronto dormir así con tu novio, ¿no? Con tu esposo. Pero también a veces despertarte. Yo tengo como mitad y mitad. Cuando despierto así de, ¡ay, qué rico! Te despatarras, toda despeinada, te adorreas y lo que tú quieras. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas también el estar con alguien. Pero lo que tú dices es muy importante. No se escandalicen si de pronto escogen camas separadas. No es que se vayan a divorciar, es que quieren dormir mejor. Exacto, quieren cuidar el sueño de cada uno y es válido porque cada quien tiene ciertos hábitos. Por ejemplo, hay hombres que a veces ven la tele en la cama y entonces a lo mejor no dejan dormir a su pareja y entonces eso genera problemas de pareja también. Pues sí. Entonces es mejor que cada quien, o si no tienen hábitos comunes o estilos comunes, pues mejor que cada quien tenga su espacio y así van a descansar mejor ambos, ¿no? Oye, doctora, fíjate que hay respuestas y preguntas en Twitter. Nos pregunta uno de nuestros seguidores, ¿hay algún ejercicio físico o mental que ayude a combatir el insomnio? Pues depende, porque por ejemplo hay algunas personas a las que meditar, hacer yoga les funciona muy bien y hay algunos que se ponen muy ansiosos porque justo se obsesionan con que tienen que dormir y tienen que respirar. Sí. Entonces hay algunos a quienes sí les funciona. Generalmente el ejercicio se debe hacer en la mañana porque el ejercicio te llena de energía. Ese hablamos del ejercicio físico, el ejercicio físico en la mañana. Y en la noche sí, si te relaja hacer meditación, hacer yoga, alguna de estas tipos de terapias, es válido hacerse, siempre y cuando tu problema sea que no te puedes relajar, que estás muy estresado. Insisto, si tu problema o el origen de tu insomnio es otro, así hagas yoga, tomes lechuga, te pongas lavanda, lo que sea, no te va a funcionar y solo estás haciendo un problema crónico, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, tú pon. Por ejemplo, en este caso, que también nos escriben en Twitter, @LangyLow dice que no nada más influye, o sea, que influye todo, las preocupaciones, el tráfico, los cierres viales, que no vas a llegar mañana temprano al trabajo. Y esto me genera la pregunta, doctora, ¿qué tan bien dormimos, por ejemplo, los que vivimos en una gran ciudad, en contraste con los que viven, por ejemplo, en alguna zona como más tranquila, rural, sí? Pues el problema es, y muchas veces tenemos a estos pacientes, ¿no? A los cuales no duermen lo suficiente porque no pueden, porque se tienen que trasladar durante 2 horas, se tienen que despertar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 7, llegan a las 10 de la noche, todavía tienen que convivir con su familia, tienen que prepararse para el día siguiente, hacer la comida, en fin, muchas cosas. Entonces, justamente vivimos en una ciudad
que no es apta para dormir bien, ¿no? No nos promueve un buen sueño. Entonces, lo único que nos queda es tratar de organizarnos, ¿no? Y priorizar el sueño. Entonces, trata de dedicarte por lo menos estas 6 horas y media a dormir, porque si no, lo vas a ir pagando día a día, ¿no? Vas a estar enfadado, vas a estar rindiendo mal, vas a enfermarte más, y a la larga incluso no dormir se asocia con el riesgo de enfermedades como presión alta, infartos, diabetes. Incluso hay algunos estudios donde no dormir bien se asocia con cáncer, en enfermeras, por ejemplo, que trabajan de noche, que duermen poco, y también aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, realmente la idea es prioriza el sueño, ¿no? O sea, sí es una ciudad caótica, pero date tiempo de dormir lo suficiente, porque si no, te puedes enfermar y tienes otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ahí en lo que está diciendo, enfermeras. Aquí hablábamos de productores, gente de redacción, reporteros, mucha gente que pues tiene que dormir, conductores, locutores que tienen que, comunicadores, dormir muy poquito por el propio trabajo. ¿Se vale, por ejemplo, no sé, dormir 4 o 5 horas que te permitió esa noche y después en la tarde reponer con otras 4? O sea, que si tenemos un trabajo que no te permite tener tus mínimo 6, máximo, ya hablando de adultos, tus 8 horas continuas de un dormir placentero, ¿lo puedes como hacer por pedacitos o cómo podríamos hacer? Pues, ni modo de decirle, ay no, jefe, no voy a claro, llegar porque tengo que dormir mis 8 horas y pues ahí a ver cómo sale el programa. Sí, lo ideal es que cuando tengas oportunidad de dormir lo hagas adecuadamente también, ¿no? O sea, que tengas un ambiente oscuro, sin ruido, claro, que te dediques una serie de horas y que no lo tomes como, bueno, me tomo una siesta ahorita y otra siesta al rato. Sí puedes, a lo mejor en la noche, si entras a trabajar a las 4 de la mañana, pues a lo mejor duérmete de corrido de las 10 a las 3 y al mediodía, que es cuando aumenta el sueño, si puedes, tómate una siesta de 30 a 40 minutos, en la tarde tómate otra siesta para tratar de compensar. Lo que sí no se vale es que de lunes a viernes duermas 5 horas y el fin de semana duermas 12, porque ni siquiera compensas y solo estás alterando tu ritmo, ¿no? Eso, doctora, las horas que no duerme una persona se pueden recuperar, porque hay gente que dice que no, que ya no se pueden recuperar. Que te envejeces. No. Efectivamente no se pueden recuperar. O sea, sueño perdido ya jamás se recupera e insisto, esto al contrario puede alterar tus ciclos de sueño y a veces el fin de semana duermes tanto que te sientes mal, ya no tienes energía, entonces no estás cumpliendo ni siquiera esta función restauradora, ¿no? Sí, no, hay veces que duermes muchísimo y todo el día estás así como, güey, pues se dormí bien. No sé si se acuerdan el principio de 100 años de soledad. Hay una epidemia de insomnio entre todos los pobladores de Macondo. A mí esa imagen me pareció escalofriante porque como yo sufro de insomnio, me imaginé así, todos insomnes, todos irritables, todos débiles. ¿Hay alguna enfermedad, digamos, que provoque el insomnio? Es decir, que no sea como esto que tú dices, un insomnio leve, lógico. ¿Alguna enfermedad que digas, pues es que esta enfermedad te estaba provocando el insomnio? Sí, el insomnio puede ser consecuencia de otros trastornos médicos, psiquiátricos, neurológicos. Por ejemplo, un paciente puede tener epilepsia nocturna y su único síntoma es que no duerme bien. Un paciente que tiene depresión, por ejemplo, puede ser que el síntoma evidente es que se despierta en la madrugada y ya no se puede volver a dormir. Sí. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen movimientos involuntarios mientras duermen y esto les genera el insomnio. Por eso decía hace un momento que es muy importante identificar la causa, porque si no, hagas lo que hagas, el paciente, mientras no se le trate este problema de fondo, pues no se va a curar, ¿no? Y bueno, hay una enfermedad que es un insomnio fatal familiar, pero bueno, esa es una enfermedad que es muy poco común, que se da en países occidentales. Hay algunos casos en Europa donde la familia es una enfermedad genética que se hereda, entonces empiezan a enfermar, el síntoma es dejan de dormir y después de unos cuantos meses se mueren, ¿no? Y no se mueren de no dormir, se mueren de todo lo que acompaña el no dormir, ¿no? O sea, se pueden morir de un infarto, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no, o sea, no hay casos en México de eso, por ejemplo. Y sí son como casos muy poquitos y muy específicos. Fuera de eso, todos los demás tipos de insomnio se pueden tratar y de verdad el paciente puede recuperar su calidad de vida, ¿no? Las famosas pastillas para dormir. Digamos que hicimos todos los remedios, ya fuimos con el médico y nos dice, no, pues yo le recomiendo, señora, tómese un Tafil o un Ritalin o un no sé qué para dormir. Y entonces, si soy yo la paciente, digo, es que no quiero empezar con ese ciclo, me da miedo y cuando duermo sola me da miedo que me dé un pasón o yo no sé. ¿Qué recomiendan con respecto al uso de pastillas para dormir?
No son la primera línea de tratamiento, pero en algunos casos se pueden utilizar, pero por periodos muy cortos. Lo recomendable es que sea un mes, máximo 3 meses, a veces justamente para tratar este problema de ansiedad, ¿no? A veces el paciente está tan ansioso que sí tienes que darle algo inmediatamente para que nos ayude a relajar y entonces empezamos a trabajar otros tratamientos, pero siempre bajo supervisión médica. Desafortunadamente en México es muy común que vas al doctor, te dan la pastillita y luego ahí te sobraron unas y la vecina te dice no puedo dormir, ay mira yo te doy de esta pastillita, o la hermana, y entonces después estás automedicándote con medicamento controlado y el uso crónico de estas pastillas nos va a generar muchos efectos secundarios porque desarrollas una adicción. Entonces tu cuerpo ya no se va a poder dormir si no lo tomas. Claro. Y además, por ejemplo, personas de edad avanzada, aumenta el riesgo de que se caigan, de que tengan accidentes porque los deja en un estado aletargado por muchas horas. Además, el efecto dura muchas horas, entonces no se recomienda. Se pueden usar, sí, siempre bajo supervisión médica. Igual, el medicamento de libre venta, que generalmente es fitoterapia y esto, pues hay algunas cosas que podemos usar a veces, nos ayudamos un poquito, pero si vemos que eso no funcionó, hay algo más, ¿no? Entonces, de preferencia, lo ideal es nunca te automediques. No. Es mejor siempre acudir con un especialista. Y en medicina del sueño, porque a veces, como esta es una rama de la medicina muy nueva, hay algunos que no conocen mucho y entonces te prescriben y mejor siempre tratar de ir con especialistas, ¿no? Y doctora, y habla, para terminar con el tema de las pastillas, tú ya tocabas estas que son de libre venta en las farmacias, que tienen que ver con la valeriana, el pasiflorine. ¿Sirven, no sirven o nada más son como agüita con azúcar? Bueno, hay algunos estudios que dicen que lavanda, melisa, valeriana sí tienen un efecto inductor de sueño, pero hay que usar las dosis adecuadas. Entonces, también a veces a lo mejor te tomas unas gotitas y te tomas otras y te tomas otras y luego puedes tener un problema de toxicidad, ¿no? Entonces, incluso en esto hay que hacerlo con precaución, ¿no? A lo mejor ver muy bien las indicaciones, que sean dosis mínimas y solamente si no tenemos ningún problema médico, porque si además de que no puedes dormir, tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes problemas cardíacos, pues hay que ser muy cuidadosos con cualquier cosa que consumes, ¿no? La gente, doctora, que tiene problemas de insomnio y que además lo combina, por ejemplo, con no puedo dormir en la noche, pero en la mañana me tomo un cafecito para poder rendir en el día. O pues, los más excéntricos que se toman estas bebidas energetizantes para poder aguantar la fiesta de la noche o para aguantar el resto del día. ¿Qué le están metiendo a su cuerpo, doctor? El problema con estas sustancias es que tienen después un rebote, ¿no? O sea, a lo mejor en la mañana, o sea, sí se vale que en la mañana te tomes 1 o 2 tazas de café, que esto te ayuda a iniciar el día un poquito, pero si te excedes de estas dosis, después tienes un rebote. Entonces, al principio estás como con mucha energía y luego viene un bajón muy fuerte, porque al final necesitas dormir. Entonces, sí es muy importante no abusar de este tipo de bebidas. Las que tienen estas energetizantes tienen taurina, que también te aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas, te pueden generar taquicardia. Entonces, es muy importante ser cuidadosos con esto y nunca abusar de su consumo. Estas cosas medio hippies que ponen, o sea, como un aparato que tiene el sonido de las olas del mar y el sonido de los pajaritos y la selva, ¿sirve? Pues a veces sirve para desconectar tu mente, ¿no? A lo mejor a veces estás acostado y estás, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Estás pensando en qué tengo que hacer mañana, qué me voy a poner, a dónde voy a ir. Entonces, de pronto esto te cambia este ritmo de preocupaciones y te ayuda a relajarte. Es un ruido blanco que finalmente te está relajando, te ayuda a dormir. Pero bueno, igual, a algunos les funciona, a algunos no, pero bueno, puede funcionar porque es parte de promover este ambiente, ¿no? O sea, este ambiente donde yo llego y a lo mejor pongo alguna esencia, me gusta llegar a este lugar, está oscuro, es silencioso, me siento cómodo, realmente es un lugar placentero y va a promover que me duerma, ¿no? Justo para complementar eso, que era la pregunta que nos hacían de qué tipo de ejercicios como mentales para antes de dormir, no los físicos, pues son estas cosas, ¿no? Como de poner esta musiquita relajante, sonidos de agua y como tú dices, que eso no nos genere estrés, es decir, que estás diciendo, ay, ya está cayendo el gota y no me duermo porque no me duermo, que esta cosa, y no te concentras. Sí. A mí en mi caso, y es como una sugerencia a quien quiera, sí me funcionó mucho el de concentrarme en mi respiración. Es decir, justo en lugar de estar preocupándome si pagué tal o tengo que hacer tal o el estacionamiento donde tengo que llegar o lo que sea, o la ropa, porque sí, realmente mañana ¿qué me voy a poner? O sea, en lugar de estar eso, empiezo a concentrarme en mi respiración y en mi exhalación. Entonces, por lo menos ya te olvidas de lo que tenías en la cabeza, solo te concentras en eso y sí te quedas dormido.
Me ha pasado. Claro, es como darte este momento de me desconecto, ¿no? O sea, ya dejé el trabajo a un lado, ya dejé el estrés, el tráfico, este es mi momento, me voy a relajar, me voy a cuidar, me voy a ir a dormir, voy a descansar y es como muy importante este ritual, ¿no? Y saben que también no emocionarse, a mí me pasa también que a lo mejor no es una angustia brutal, pero es una emoción, así, ponle, qué estupidez, pero Sí. tipo... uy, mañana voy a salir con tal, entonces va a llegar y entonces vamos a ir a cenar y entonces no sé qué, entonces me empiezo a emocionar y literal me late el corazón y entonces ya estoy así toda feliz y no me puedo dormir. O sea que no nada más la angustia, el estrés, sino la emoción te puede dejar sin dormir, pero bueno. Sí, también. Es una mejor noche la que pasas, de todos modos, que la de la angustia. Vamos a hacer una pausa, regresamos, seguimos hablando del insomnio. Ahí está la pregunta en Twitter. El insomnio en México se está transformando en una epidemia que parece no parar. ¿A qué crees que se deba? Problemas psicológicos, económicos, en familia, todos los anteriores. No se hagan. Los problemas en la familia sí importan. Pero tienen que ver con los económicos. Pues estamos aquí de regreso en Punto y Coma y la verdad estoy muy contenta y muy agradecida que nos estén apoyando con sus opiniones en las redes sociales, en Twitter. Y Angie nos dice, dicen que una siesta en el día ayuda, que muchos hombres de éxito lo hacen. Y Luis Alfonso Martínez también nos dice que el insomnio es por estrés, ansiedad, que hay que acudir con un especialista para controlar y nos manda un excelente viernes, también que tengas un excelente viernes. Y sí es cierto, tú dijiste, ya puede haber causas como naturales o más orgánicas, que a lo mejor con una meditación, que con poner tu mente en blanco, con contar borreguitos, no sé, puedes... Cuando tienes un problema emocional, además de un experto en el sueño, tendrías que ir con un psicólogo. Es decir, ¿qué otras disciplinas podrían intervenir para tener una mejor calidad de sueño? Bueno, antes me gustaría retomar esto que decían de las siestas, porque sí. es muy importante. Nosotros de pronto, o en México, alguien que tome una siesta se ve mal, ¿no? Entonces... En países como Japón, como en algunos países de Europa, de hecho las grandes empresas en Estados Unidos como Facebook, Twitter, etcétera, ya implementaron espacios adecuados para que los trabajadores tomen una siesta, porque se ha visto que tomar una siesta de 20 a 30 minutos aumenta la productividad. Entonces es mejor que por ahí del mediodía, que es cuando la somnolencia aumenta, o a lo mejor en la tarde después de comer, tomes un momento para dormirte 15, 20 minutos y con eso te vas a sentir mucho mejor y vas a ser más productivo y más funcional. Entonces, realmente es una práctica que todos deberíamos de tener, ¿no? Tomar una pequeña siesta para rendir mejor. Y bueno, en esta otra parte de la medicina del sueño están muchos involucrados. Los psicólogos, psiquiatras, neurólogos, otorrinos, neumólogos, incluso odontólogos, porque hay algunos trastornos de sueño que se asocian con como apretar los dientes, rechinar. Bursitis se llama, ¿no? ¿O no? Bruxismo. Bruxismo, eso. Y también algunos pacientes que roncan, se les ponen dispositivos dentales para mejorar su respiración. Hay problemas, como les decía, neurológicos, a veces son psiquiátricos. Entonces sí es importante que una clínica de sueño tenga un equipo multidisciplinario. Qué interesante. ¿Hay alguna posición recomendada para dormir, doctora? ¿Y la almohada cómo debemos usarla? Ay, en el Kama Sutra hay un montón. Para eso no son para dormir. Bueno, lo ideal es dormir de lado, porque al estar en posición horizontal, nuestra vía aérea está mejor ubicada y entonces puede entrar mejor y salir el aire. Lo ideal es dormir con una almohada que solamente ocupe este espacio entre la cabeza y el hombro para que estés muy horizontal y idealmente que no sea ni muy suave ni muy dura para que estés cómodo, y eso es incluso por cuestiones anatómicas, la espalda se alinea mejor. Entonces la mejor manera de dormir es esta, aunque claro, en la noche pues vas a estar cambiando de posición, pero bueno, cuando seas consciente, bueno, es importante tratar de adoptar esta posición, ¿no? Los que no sueñan nada, están durmiendo. Están diciendo mentiras. Sí, todos soñamos, idealmente. Algunos trastornos pueden hacer que sueñes menos. Normalmente nosotros vamos a soñar el 20% del tiempo que dormimos. Solo el 20%. Solo el 20%, pero hay algunas enfermedades que hacen que sueñes más o que sueñes menos. Lo que pasa es que a veces no recuerdas tus sueños y eso depende del momento en el que te despiertas. Si tú estabas soñando y en ese momento te despiertas, lo vas a recordar muy bien, pero si ya estabas en otra fase de sueño, muy probablemente no lo harás. Ahora hay personas que se entrenan en esto, entonces se levantan y anotan sus sueños y bueno, eso ya tiene otras cuestiones de interpretaciones psicológicas. Muchos terapeutas usan las ensoñaciones para fines terapéuticos, pero bueno, todos soñamos, o al menos la gran mayoría, y eso es un indicador de que duermes bien, ¿no?
Bueno, Freud sí, decía que... Ay, perdón, vamos a ir a un corte, pero quiero hablar del sonambulismo porque también lo padezco. Pobre de la gente que duerme conmigo, pero Freud decía Eso está muy interesante. Freud decía que nuestros sueños son nuestros peores miedos o nuestros mayores anhelos. Pero bueno, seguiremos platicando sobre estos trastornos del sueño. No se vayan, estamos en Punto y Coma. Sí, híjole, es que ya nos estamos desviando con los sueños. Vamos a hacer otro programa de sueños. Pero el sonambulismo, ¿cómo se relaciona con el insomnio o no tiene relación? Porque yo me despierto y hablo y me peleo y todo, y camino, que es muy peligroso, ¿no? Tengo miedo que un día me despierta y estoy en un taxi. Bueno, no tienen relación directa, Ok. pero si no dormir suficiente puede aumentar los episodios de sonambulismo. El sonambulismo es otro trastorno de sueño, se llama, bueno, pertenece a las parasomnias, que son eventos que pasan cuando estamos durmiendo y en los que podemos tener actividad física, podemos tener, incluso puede haber sudoración, aumenta la frecuencia cardíaca, podemos tener movimientos complejos. Es frecuente en la infancia y generalmente va a desaparecer cuando vamos creciendo, aunque en más o menos un 4% de la población adulta se puede presentar este sonambulismo. ¿4% nada más? Sí, Oye, es poco frecuente. ¿hablar ya es sonambulismo? O sea, despertarte y No. decir... Eso O sea, no. que te- Eso no. se Lo que sientan y pasa es que hablan y hay dicen algo y están diferentes puestos. trastornos, justo. O sea, hay algunos donde solo hablas dormido, hay algunos donde solo manoteas, hay algunos donde sí. O sea, el sonambulismo se caracteriza porque sí, te levantas, sales de la cama y puedes hacer conductas muy complejas. De hecho, Qué miedo. hay casos de gente, bueno, en Estados Unidos hay un caso muy famoso de alguien que estando en un episodio de sonambulismo se levantó de su cama, salió, manejó durante no sé, 20 kilómetros, llegó a casa de sus suegros, los apuñaló, mató a su suegra o a su suegro y la suegra quedó viva y de ahí llegó a la policía todavía dormido y cuando llegó despertó y dijo, creo que he matado a alguien. No Eso fue un manches. caso que se documentó, se llamaron especialistas en medicina del sueño porque realmente una persona sonámbula puede tener conductas muy complejas, ¿no? Qué miedo. Normalmente te paras al baño, abres cajones, pero sí te puedes salir de tu casa. Entonces, parte de las medidas de seguridad es ponle llave y escóndela porque si no, sí puedes salirte, puedes hacer muchas cosas, ¿no? No voy a hablar con el portero. No, o sea, señor Ventura, no me deje salir si me ve a las 3 de la mañana. Ah, doctora, pues qué interesante programa. Yo creo que te vamos a seguir invitando porque hay muchísimos más. Sí. Seguramente la gente quiere saber más de cómo curar este insomnio, de eso, de acudir a la clínica. ¿Dónde te pueden contactar? Nosotros estamos en la UAM de Iztapalapa, ahí tenemos una clínica de sueño abierta al público en general. Nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook y Twitter como @clínicasueño-UAM y también tenemos una página en donde podemos atender desde recién nacidos hasta ancianos. Ay, pues Vientos. ahí Muy está la bien. información. Muchísimas gracias, Paulina, Mariana. Gracias, Excelente Fabi. fin de semana. Gracias, doctora. Gracias Muchas a gracias. ustedes que participaron con nosotros. Quédense en la programación de Excelsior Televisión en Titulares de la Tarde con Gaby Plaseca.